Buen día a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de la actuación de primeros auxilios en casos de traumatismo y lesiones del aparato locomotor. Los contenidos del vídeo van a ser, primero, la definición y tipos de traumatismos, accidentes y su biomecánica, contusiones y esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones y traumatismos de cráneo, tórax, columna y pelvis. Un traumatismo se define como una lesión que se produce en los tejidos del organismo como consecuencia de la aplicación de una energía mecánica. Esto puede afectar a partes blandas, por ejemplo un traumatismo que afecta a la piel, al tejido subcutáneo, a los músculos, a ligamentos, a órganos internos, etc. O también puede afectar a partes duras, huesos y articulaciones, produciendo por ejemplo una fractura o una luxación o subluxación. Hay que tener en cuenta también el término politraumatismo. El politraumatismo se refiere a una situación en la que un mismo individuo sufre varios tipos de traumatismos en un mismo accidente, en una misma de una vez, digamos, que afectan a diferentes zonas u órganos corporales. El ejemplo más típico de víctima politraumatizada es la víctima del accidente de tráfico. Las víctimas politraumatizadas son más difíciles de evaluar, pero el protocolo siempre es el mismo. Primero se realiza una evaluación de emergencia o evaluación primaria en la que se determina si existe riesgo vital, es decir, si la vida de la persona está en riesgo inminente, y a continuación, si la persona no está en riesgo inminente, lo que se realiza es una evaluación de urgencia, donde se localizan diferentes lesiones, determinar la gravedad de las mismas y su naturaleza. Esta evaluación de urgencia también se denomina evaluación secundaria. El tercer elemento a tener en cuenta es que hay que actuar de manera eficaz, siguiendo un orden lógico según la información obtenida en la evaluación de la víctima. Y así se determina o sabemos qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. En cuanto a los accidentes y su biomecánica, comentar un par de cosas. Un accidente se define como un suceso o evento involuntario y repentino que ocasiona lesiones a las personas. Existen varias clasificaciones, pero según el lugar en donde se producen, los accidentes pueden ser accidentes en el hogar, accidentes en el trabajo, accidentes de tráfico y otros. Decir que el lugar donde se producen o los accidentes más frecuentes de todos los que se dan, aunque su gravedad no es la mayor de todas, sí que es verdad que los accidentes en el hogar son los más frecuentes, los que se dan con más frecuencia. Y los accidentes con más relevancia, más importantes, porque son los que donde se producen más víctimas mortales, son los de tráfico. Y a continuación, los laborales. Evidentemente, los accidentes de tráfico y los accidentes laborales, aunque se producen con menos frecuencia que los accidentes en el hogar, tienen normalmente muchísima más repercusión. Por ejemplo, víctimas mortales. En cuanto a la biomecánica de los accidentes en general y de los de tráfico en particular veremos después, pretenden explicar los mecanismos que causan las lesiones en un accidente a partir de análisis de factores que intervienen en el mismo. Por ejemplo, la dirección de la fuerza, la intensidad del impacto, la resistencia del cuerpo, los elementos de protección pasiva, que por ejemplo en el coche puede ser pues, el airbag, por ejemplo, o los cinturones de seguridad, este tipo de elementos de protección. Este campo de la ciencia está muy desarrollado en los accidentes de tráfico y este conocimiento permite mejorar las medidas de prevención ante diferentes tipos de accidentes, así como prever las lesiones más frecuentes que se producen en las víctimas de cada tipo de accidente. Aquí vemos un ejemplo de cómo se produciría un accidente por un atropello y vemos que las víctimas de atropello generalmente están politraumatizadas porque, como podemos ver aquí, se dan varios tipos de impacto. Inicialmente un impacto en las piernas que afecta a ambas piernas, luego se da un impacto en la zona del tronco cadera, suele haber algún impacto en cabeza
Y la parte que no se ve aquí es pues, cuando la víctima sale despedida, cuando la persona que es atropellada sale proyectada, también se puede llevar golpes en otras zonas del cuerpo que también se pueden traumatizar, con lo cual la víctima de un atropello suele ser una víctima politraumatizada, víctima de varios traumatismos en un mismo evento o accidente. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo sería un accidente. Y la proyección, que aquí, por ejemplo, puede llegar a ser incluso de unos 10-15 metros perfectamente. La primera de los traumatismos, o el primero de los traumatismos de los que vamos a hablar, son las contusiones. Una contusión se define como una lesión producida por un traumatismo en el que la piel no está afectada. Esta es la principal característica de la contusión, es que la piel permanece intacta, por lo menos no se rompe, no se produce una herida externa, no hay herida. Las contusiones pueden dividirse en leves y graves. Las contusiones grado 1 y grado 2 son consideradas de tipo leve, leve moderado. En estos casos, en los de grado tipo 1 y 2, se produce una lesión del tejido celular subcutáneo, es decir, del tejido que está por debajo de la piel, inmediatamente por debajo, se rompen pequeños vasos sanguíneos y se produce equimosis o hematomas, que vienen a ser depósitos de sangre porque hay un sangrado de los vasos que están debajo de la piel, y ese sangrado llega a ser perceptible, llega a ser visible desde el exterior. Puede producirse inflamación y dolor de baja o moderada intensidad. En las contusiones graves, que son las de grado 3, pueden producirse lesiones más internas que afectan incluso a músculos, tendones, nervios, a vasos más grandes, etc. Se producen sangrados mayores, grandes hematomas, que se acumulan y pueden incluso encapsularse en zonas del organismo. Estos hematomas tienen la problemática añadida de que pueden incluso producir infecciones si el acúmulo de sangre es muy grande, y cursan con gran inflamación, dolor de alta intensidad e impotencia funcional. Entendemos por impotencia funcional que la zona que está traumatizada pierde la capacidad de hacer su función. Si por ejemplo hay un traumatismo en la pierna, en la zona del cuádriceps, tendremos un traumatismo grado 3, una contusión de tipo 3, podemos tener incluso incapacidad para caminar o incapacidad para estirar la pierna. Eso es lo que denominamos impotencia funcional. Es que el miembro, en este caso el muslo, la pierna, pierde su función, aunque sea en parte. Pueden producirse incluso necrosis, que es la muerte de tejido, de aquellos tejidos que están afectados bajo la piel. Aquí vemos un ejemplo de una contusión periocular en la zona del ojo. Una contusión típica, por ejemplo, en agresiones, cuando alguien le da un golpe en la cara, en el ojo, ¿no? Y luego en el otro ejemplo es una contusión en la zona de la cadera. Este tipo de contusiones se pueden dar cuando la persona se cae de lado, cuando le da un golpe, por ejemplo, en eventos deportivos o en caídas accidentales hacia lateral, que se golpea la zona del fémur, del trocánter mayor, sobre el suelo, es una superficie dura, y se produce un sangrado que puede ser de mayor o menor entidad en función de la intensidad de la contusión y también a veces de las características del organismo. Si la persona tiene un sangrado más profuso, por ejemplo una persona que está anticoagulada o que tiene una enfermedad que afecta a la coagulación o agregación plaquetaria de la sangre, pues se puede producir hematomas muy grandes por traumatismos relativamente pequeños. ¿Qué hay que hacer en las contusiones a nivel de primeros auxilios? Pues en una contusión leve lo que se indica es aplicar frío inicialmente. En las primeras horas es muy interesante para controlar la inflamación. Por una parte tiene un pequeño efecto analgésico, suele ser agradable el frío, aunque pueda molestar un poco en primera instancia. El efecto del frío es agradable cuando uno se ha llevado un golpe y nos ayuda también a controlar el exceso de inflamación, que podría ser contraproducente para la curación de la zona. También se suele indicar proteger la zona con un vendaje un poco acolchado, almohadillado, ¿no? En cuanto a la contusión grave, lo que se indica es aplicar frío también para controlar esta inflamación y además inmovilizar la zona con un vendaje compresivo suele ser indicado, ¿no? Para evitar que la zona se mueva, que esa movilidad, aparte que puede ser bastante molesta para la víctima, para la persona que ha sufrido la contusión, también puede
empeorar el cuadro, con lo cual suele ser interesante o suele indicarse inmovilizar la zona a través de un vendaje. Luego estaría la técnica Kritzer. La técnica Kritzer que pasamos a explicar a continuación. El protocolo Kritzer es un acrónimo de 4 actuaciones que se pueden hacer en las primeras fases de un traumatismo. La primera actuación sería la crioterapia, que es la aplicación de frío en la zona de la que ya hablamos anteriormente. La segunda sería compresión. La compresión a través de la aplicación de un vendaje compresivo que favorece o también nos ayuda en la zona. Elevación, colocar la zona afectada sobre el corazón para evitar que la tensión sanguínea favorezca, por ejemplo, la extravasación de líquidos en la zona y el edema. Y luego el reposo. El reposo, que es la inmovilidad o reposo relativo de la zona afectada para evitar que la lesión vaya a mayores. Este protocolo Kritzer está indicado en las primeras 24-48 horas y su objetivo principal es evitar que la inflamación se produzca en exceso, que una inflamación excesiva nos va a dificultar la recuperación de la zona. No debe hacerse nunca aplicar calor, ya que empeora la inflamación, especialmente en las primeras horas. No se debe aplicar hielo directamente sobre la piel, siempre hay que cubrir la bolsa de hielo con un trapo, con una tela que permita que el frío llegue a la zona, pero que no tenemos por qué tener en contacto la piel directamente con el hielo, porque eso nos produciría quemaduras en la piel. Y tenemos también que evitar, a ser posible, movilizar la zona lesionada para que favorecer un poco la recuperación. Otro traumatismo del que vamos a hablar son los esguinces. Un esguince se define como una lesión de ligamentos, que son unas estructuras de tejido blando que rodean la articulación. Estas estructuras que rodean la articulación se pueden lesionar por distensión o por estiramiento excesivo. Esto es así porque el ligamento, la función que tiene es coartar los movimientos de la articulación para que la articulación se mueva dentro de un rango determinado. Todas las articulaciones tienen un rango de movilidad, digamos, normal o fisiológico, que no se sobrepasa gracias, entre otras cosas, a la acción de los ligamentos. Es cuando la articulación se fuerza, por ejemplo, por una torcedura o por un golpe o por una mala posición o algún tipo de traumatismo de este estilo, lo que puede suceder es que el ligamento se lesione porque se sobreestira, se distiende o se estira demasiado, se puede distender o se puede incluso romper parcial o totalmente. Por lo tanto, los esguinces se relacionan con un movimiento excesivo de una o varias articulaciones y las localizaciones más frecuentes por orden serían, primero, el esguince lateral externo de tobillo, que es la típica torcedura de tobillo, cuando el pie se tuerce hacia adentro sobre la carga de ese lado y nos podría dar un esguince del ligamento lateral externo de tobillo. Los esguinces de rodilla se dan con cierta frecuencia en algunas prácticas o actividades deportivas. Esguinces en dedos, que suelen darse por traumatismos, golpes en la mano en los dedos, o de columna cervical, que suelen estar asociados a accidentes de tráfico, generalmente a golpes por detrás, como veremos a continuación. Los tipos de esguinces también se pueden clasificar según su gravedad en 3 grados, como pasaba con las contusiones. Tenemos el grado 1, que se define como la elongación o distensión del ligamento sin que se produzcan alteraciones de su movilidad, de la movilidad articular. Estamos hablando de un sobreestiramiento del ligamento, pero el ligamento no llega a romperse, simplemente queda sobreestirado. De un tirón queda como sobreestirado, nos da una lesión, se puede producir inflamación, da dolor, pero no hay sangrado porque no hay rotura, ni tampoco hay una impotencia funcional importante, sino que queda un dolor ahí residual que durante un tiempo nos va a producir molestia, pero lo normal es que el ligamento vaya recuperando su tensión y que se recupere. El grado 2, por su parte, sería ya una rotura parcial. El ligamento se rompe parcialmente, se produce inestabilidad en la articulación y nos aparece ya dolor, un dolor más importante que en el grado 1, inflamación ahora sí porque ya hay rotura,
y una hipotencia funcional característica. Generalmente hay hematoma. El hematoma se produce porque hay un sangrado, porque el propio ligamento al romper sangra, hay vasos sanguíneos dentro en la periferia del ligamento y esto nos puede dar lugar a que cuando hay una rotura el vaso sanguíneo sangra. Esta sangre que se acumula en la zona normalmente acaba filtrándose hacia la superficie del cuerpo y nos da ese cuadro de hematoma. Los hematomas muchas veces aparecen en declive. Quiere decir esto que si hay un esguince en la rodilla, el hematoma puede aparecer unos días después en la zona baja, en la zona de la pantorrilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la sangre ha ido cayendo hacia abajo, ha ido desplazándose hacia las estructuras inferiores por la gravedad y el hematoma pues puede aparecer en declive. Muchas veces también los hematomas de esguince lateral de tobillo aparecen en la zona de la planta del pie, en la zona baja, porque también se ha producido un declive y ha ido cayendo la sangre hacia abajo. El grado 3 por su parte sería la rotura completa. El grado 2 iría desde una rotura pequeña a una rotura muy grande, pero que no se complete de todo. Y el grado 3 ya sería la rotura completa. El ligamento queda roto, suelto completamente, y esto provoca una gran inestabilidad en la articulación. Hay mucho dolor, mucha inflamación y además una impotencia funcional, ya en este caso bastante más acusada que en el grado 2. Hay un gran hematoma porque el sangrado es significativo y suele ir asociado, los grado 3 son unos esguinces que hay que tener en cuenta, que suelen ir asociados a otras lesiones, como puede ser una luxación, como puede ser una fisura, como puede ser una fractura de algún hueso. Aquí vemos un ejemplo del ligamento lateral externo de tobillo, que es el que, como comentábamos anteriormente, se esguinza con mayor frecuencia. Y aquí aparecen dos fascículos de este ligamento. El ligamento peroneo astragalino anterior, que es el que aparece como talofibular ligament, y el ligamento peroneo calcáneo, que es el calcáneo fibular, ¿no? Que serían el ligamento que también se suele lesionar con más frecuencia. Estos dos fascículos del ligamento lateral externo son los que se lesionan con más frecuencia. En estado normal el ligamento pues tiene su tensión y su elongación, digamos, fisiológica. En grado 1 aparece una distensión, en grado 2 una distensión y rotura parcial y en grado 3 tenemos una rotura completa. Bien, en cuanto a la presentación clínica de los esguinces, la principal es el dolor, que se incrementa al tensar el ligamento lesionado. Este ligamento que se ha lesionado, en el momento que lo tensamos, aparece pues este dolor. La inflamación, que incluye dolor, rubor o enrojecimiento, calor, la zona se pone caliente, tumor, que cuando decimos tumor aquí nos referimos a tumefacción o edema, es decir, que la zona se hincha de líquido y aumenta de volumen. No nos referimos a tumor desde un punto de vista de tumor cancerígeno, sino a un tumor de aumento de volumen. Y luego a la impotencia funcional, que como comentábamos antes, si la articulación tiene un esguince, pues lo normal es que haga su función en peores condiciones. Y luego el hematoma local también sería otra característica. Cuando hay sangrado, en los grados 2 y 3, a tener en cuenta la acción de la gravedad y la profundidad del ligamento. Los ligamentos muy profundos a lo mejor no llegan a dar hematoma porque la sangre no alcanza la superficie del cuerpo. Impotencia funcional, como comentábamos antes, y la inestabilidad articular, porque como decíamos, el ligamento es una estructura que precisamente su objetivo es dar estabilidad articular. Aquí tenemos el ejemplo característico del esguince cervical. El esguince cervical se da característicamente en los accidentes de tráfico, sobre todo en un vehículo, en un coche en el que se recibe un golpe posterior, cuando uno está parado en un semáforo y viene otro vehículo por detrás y golpea al coche que está parado, los ocupantes del coche que está parado sufren un movimiento brusco de la cabeza y del cuello similar al que se ve en esta imagen. Hay un impacto que
desplaza, rectifica la columna cervical hacia atrás, luego hay una hiperextensión, que esto se acentúa cuando el reposacabezas no está bien colocado, por eso es muy importante regular y colocar bien los reposacabezas del coche, y luego viene seguido por una hiperflexión, o sea, estos dos movimientos de hiperextensión e hiperflexión es lo que se conoce como latigazo cervical, y da como resultado una lesión, una rotura parcial bueno, total va a ser muy difícil, pero parcial, de un ligamento que está en la zona posterior de la nuca, que es el ligamento nucal, un ligamento que refuerza la parte posterior de la columna cervical y del occipital en la cabeza. La actuación en caso de esguince es muy similar a la actuación en caso de contusión. Técnica Kreiser. La técnica Kreiser, como comentamos, de crioterapia, compresión, elevación y reposo. Crioterapia, inmovilización, compresión, elevación y reposo. La inmovilización de la articulación afecta, por lo tanto, es lo ideal, mantenerla con un vendaje compresivo y en posición natural. Kreiser, como decíamos anteriormente, está indicado en las primeras 24-48 horas. ¿En qué posición colocamos la articulación para inmovilizarla? En posición natural. Es decir, el hombro, por ejemplo, un cabestrillo, con el brazo pegado al cuerpo. Cuando hablamos de posición natural, hablamos de posición anatómica, la posición normal del cuerpo. El codo, una flexión de 90, también con un cabestrillo. La muñeca, pues alineada, en posición neutra, con la mano y el antebrazo. Los dedos ligeramente flexionados. La rodilla ligeramente flexionada. Y el tobillo, por ejemplo, en flexión de 90, que es la posición neutra del tobillo. El siguiente traumatismo del que vamos a hablar es la luxación. La luxación se define como una lesión de la articulación que consiste en la separación permanente de dos o más huesos de una articulación cuando se ve sometida a un traumatismo. Es decir, la articulación que está compuesta por la unión de dos o más huesos con sus superficies articulares, cuando estos huesos se desplazan y las superficies se separan de forma permanente, que no vuelven a su sitio después del traumatismo, hablamos de una luxación. La luxación más frecuente es la de la articulación del hombro, seguida por las de los dedos. En las demás articulaciones, las luxaciones suelen ir acompañadas de otras lesiones más graves, como por ejemplo las fracturas. Es verdad que hombro y dedos pueden luxarse con relativa facilidad, pero que el resto de articulaciones, cuando se luxan, es raro que no lleven asociadas a alguna otra lesión más grave, como podría ser una fractura. Si los huesos están desplazados por encima de su movilidad fisiológica, pero no separados de manera permanente, se habla de subluxación. Es decir, si la articulación, en vez de estar completamente separada, las superficies de los huesos que la conforman, lo que se produce es una separación parcial, que no está completamente desplazada, hablamos de subluxación. ¿Cómo se presentan clínicamente? ¿Cuáles son los signos y síntomas de las luxaciones? Bueno, pues la principal quizá el dolor intenso, hay un dolor muy intenso de la articulación, hay inflamación, hay hematomas periarticulares porque al producirse esta separación de las superficies articulares se produce también un sangrado, deformidades en la zona de la articulación, cuando se explora y se inspecciona la articulación dañada es normal ver deformidades. Esto se puede evidenciar cuando se compara un lado con otro del cuerpo, por ejemplo, cuando comparamos el hombro luxado con el hombro del otro lado que no está luxado. Impotencia funcional, es decir, la incapacidad para que esa articulación trabaje adecuadamente, y ansiedad porque la persona suele estar nerviosa, dolorida, molesta, y además la sensación de tener una articulación luxada es muy desasosegante, es muy produce mucha ansiedad y produce mucha intranquilidad. La víctima suele estar, cuando nunca se ha luxado anteriormente, es la primera vez que le sucede, pues la verdad es que es muy desagradable y la persona lo pasa muy mal. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Qué hay que hacer en un caso de luxación a nivel de primeros auxilios? Lo primero, tranquilizar a la víctima. Aplicar frío si lo tenemos disponible e inmovilizar la articulación en la posición en la que se encuentre. Podemos hacerlo
de muchas maneras, directamente con el propio brazo o con las manos de la persona que está haciendo la actividad socorrista o la propia víctima, o utilizar vendas o algún tipo de prenda de ropa que podemos atar y colocar manteniendo la articulación en la posición en la que se encuentre. Avisamos a los SES o, si es posible, trasladamos a la víctima al centro sanitario. Controlamos signos y síntomas de compromiso vasculonervioso. Aquí voy a hacer una pequeña parada. Cuando se produce una luxación y también cuando se produce una fractura, una de las cosas que puede suceder es que se lesionen estructuras vasculares o estructuras nerviosas, nervios o vasos sanguíneos que pasan por la zona. Si esto sucede, hay que estar pendiente a los signos de compromiso que pueda haber a nivel distal. Si, por ejemplo, la luxación es en el hombro, hay que ver qué coloración tienen los dedos de la mano. Si están morados, si están muy pálidos, si la mano está muy fría en comparación con la otra mano, si la persona refiere que en esa mano tiene los dedos dormidos o si refiere que tiene hormigueo. O sea, cualquier tipo de signo de tipo vascular, frío, frialdad, cianosis, este tipo de signos que pueden ser característicos de que no está llegando suficiente sangre o no llega en condiciones, o algún signo de compromiso neurológico como puede ser acorchamiento, hormigueo, anestesia, alodinia, dolor, este tipo de molestias que se pueden dar en los dedos porque hay una afectación nerviosa, nos va a dar pistas de que puede haber algún tipo de compromiso vascular, nervioso o incluso vasculonervioso. Una cosa que se puede hacer, una prueba simple, es apretar la uña de un dedo. Si por ejemplo estamos valorando si hay compromiso vasculonervioso en el brazo, en el miembro superior, podemos hacer una compresión en una uña y levantar el dedo rápidamente. Lo habitual cuando comprimimos una uña es que la uña se ponga pálida, se ponga de color blanco, porque si el color habitual es más rosado, cuando tú aprietas, pisas en la uña, lo que va a suceder es que descargas de sangre, vacías de sangre los capilares que están debajo de la uña. Por eso la uña se pone pálida. Cuando levanto el dedo, inmediatamente se vuelve a poner rosa, se vuelve a poner rosadita rápidamente. ¿Por qué? Porque llega suficiente sangre a la zona y los capilares se rellenan de sangre rápidamente. Si hay compromiso vascular y no llega la sangre todo lo rápido y todo lo bien que debería, cuando yo levanto el dedo, el tiempo de repleción del lecho ungueal, de los capilares que están debajo de la uña, va a ser lento. Puede tardar más de 2 segundos. Y eso es una cosa que nos da una posible sospecha de que hay algún tipo de compromiso vascular en el miembro. Muy importante, por eso están mayúsculas. Nunca se debe intentar colocar la articulación en su posición normal. Esto es algo que solo puede hacer un médico, preferentemente traumatólogo, en una institución hospitalaria o en un centro médico. No se debe intentar recolocar nunca una articulación, especialmente cuando es la primera vez que se luxa. Cosa diferente es cuando estamos hablando de una persona que se luxa frecuentemente la misma articulación. Esto es muy habitual, por ejemplo, en hombros. Hay personas que tienen luxación recidivante. Recidivante significa que se produce con mucha frecuencia, que se repite varias veces. Son personas que ya tienen un hombro con una inestabilidad tan grande que a veces con un movimiento muy básico, por ejemplo, moviéndose para abrir un cajón o abrir un armario, se le puede producir una luxación del hombro. Estas personas, como ya conocen bien su hombro y ya saben bien la sensación y cómo se dirige el hombro a la articulación, pueden recolocarlo lentamente en la posición neutra, en la posición natural. Pero en condiciones normales, una persona que sufre una luxación no debe intentárselo colocar nunca a sí mismo y tampoco se debe intentar colocar a otra persona. Lo que hay que hacer es buscar la asistencia de personal médico que lo pueda recolocar. ¿Por qué esto es así? Pues porque la luxación pone en compromiso estructuras, como decíamos anteriormente, vasculares y nerviosas.
una mala técnica de colocación, colocar la articulación de forma incorrecta, puede suponer una lesión importante a nivel vascular y a nivel nervioso. Por lo tanto, es algo que tenemos que evitar. Además, un traumatismo fuerte, por ejemplo un golpe, un accidente de tráfico, además de producir una luxación, puede producir una fractura asociada. Y manipular un miembro fracturado como si fuera simplemente una luxación puede también ser muy lesivo porque puede empeorar las circunstancias, el estado en el que está esa fractura. Por lo tanto, no se intenta colocar nunca una articulación luxada en su posición normal. Siempre tiene que ser un trabajo que se realice en un centro sanitario. Bueno, en cuanto a las fracturas, decir que una fractura se define como la discontinuidad del hueso por rotura producida por la aplicación de fuerza en forma de traumatismo directo o indirecto. Traumatismo directo sería un golpe directamente sobre el hueso. Un traumatismo indirecto, por ejemplo, una caída en la que la persona se apoya la mano y como esa fuerza que se produce en el brazo de ese lado puede producir, por ejemplo, una fractura de clavícula. Sería una fractura por traumatismo indirecto. La clavícula no lleva un traumatismo directo, sino que se transmite de forma indirecta a través del brazo. O podría ser un golpe directamente en la pierna, pues un accidente de tráfico, un atropello, golpea el fémur se rompe. Entonces es una fractura por impacto directo. Las fuerzas que se pueden llevar a cabo en un hueso para su fractura son múltiples. Tenemos la compresión, tenemos la tracción, tenemos la flexión, tenemos la torsión y la cizalla o corte, ¿no? Todas ellas se pueden producir, son diferentes mecanismos lesionales que en mayor o menor medida van a poder producir, si tienen suficiente intensidad y el hueso no lo soporta, pues una fractura. Las fracturas pueden clasificarse, por ejemplo, en cuanto a la forma. Así tenemos, por ejemplo, fisura, que es una fractura incompleta, una fractura transversa, una fractura lineal. Transversa sería de un lado a otro del hueso, lineal es a lo largo del hueso. Una fractura oblicua es una fractura, pues como en diagonal. Una fractura rotacional es una fractura que se produce cuando un hueso se rota, por ejemplo, se produce como una especie de rotura con forma de espiral. Fractura en tallo verde es una fractura que se produce en uno de los laterales del hueso, pero el otro se mantiene sin rotura. Esto se da cuando el hueso es muy flexible, por ejemplo en niños pequeños. Y la fractura conminuta sería una fractura donde el hueso se rompe en trozos pequeños. Luego veremos una imagen donde se puede ver esto más gráficamente. Según la gravedad, tenemos fracturas simples, donde solamente hay lesión de huesos, y las fracturas complicadas que implican también lesiones de partes blandas, por ejemplo de nervios o de vasos sanguíneos o de algún de algún músculo que pase por la zona. Y si la fractura está expuesta al exterior, hablamos de fractura abierta, y si la fractura está dentro del organismo, dentro del límite de la piel y no se expone al exterior, hablamos de fractura cerrada. Aquí tenemos los diferentes tipos de fracturas por su forma. Tenemos la fractura transversa de un lado a otro, la fractura lineal, que es a lo largo del hueso, fractura oblicua, en el primer caso una oblicua compuesta que está, digamos, en el sitio, una oblicua descompuesta que estaría desplazada, la espiroidea, que da una línea de fractura de forma espiral, la de tallo verde, como se puede ver ahí, rompe por un lado, por el otro está más o menos intacto, y esto tiene que ver con que el hueso es flexible. Y por último la fractura conminuta, que se produce cuando el punto de fractura se desmenuza el hueso en trozos pequeños. La frecuencia de las fracturas según su localización es la que podemos ver aquí. Aquí se ven los principales huesos que se fracturan en el cuerpo y un poco lo que sería el porcentaje del total de fracturas. En un estudio que se realizó, por ejemplo, pero los datos generales son bastante similares. Como podemos ver aquí, el hueso que tiene un mayor porcentaje de fracturas es el fémur, que ronda el 25% prácticamente.
Cúbito y radio también se acercan a ese valor, rondan el también 24-25%. Y después, por ejemplo, las fracturas de tibia y peroné también son bastante frecuentes, ya rondan cerca del 18%. Después ya nos vamos a valores inferiores, aunque las de tobillo también son bastante elevadas. El fémur es seguido muy de cerca por cúbito y radio, los huesos fémur, y muy de cerca cúbito y radio son los huesos que se fracturan con mayor frecuencia. ¿Cuál es la presentación clínica de una fractura? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una fractura? Dolor intenso, que aumenta con el movimiento y la palpación, claramente. Movilidad anormal, no es explorable, o sea, no es un tema a explorar. Cuando se sospecha una fractura no se busca la movilidad de este hueso, se intenta evitar, pero lo que puede pasar es que percibamos que existe crepitación o una movilidad anormal. Hay una inflamación en la zona, se deforma, una deformidad del segmento óseo fracturado, a veces es una deformidad muy evidente, que está clara que hay fractura, pero a veces no es tan claro. La herida y la hemorragia en fracturas abiertas, porque cuando el hueso sale fuera, pues nos encontramos con este cuadro. Y hematomas, que pueden aparecer también. Impotencia funcional, por supuesto. Y si existe compromiso vasculonervioso, aumenta el tiempo de relleno vascular por encima de los 2 segundos de la uña, lo que hablábamos antes cuando se comprime la uña del miembro que está fracturado. Si existe un relleno vascular de más de 2 segundos, es decir, si la uña tarda en volver a su coloración rosada anterior más de 2 segundos, implica que puede haber, es un signo de que podría haber compromiso vascular. Cianosis, que es la piel de la zona se vuelve azul, se pone con color azulado. Entumecimiento, hormigueo, pueden también implicar algún compromiso neurológico, neuronal, neurológico en este caso me refiero a que puede afectar a un nervio que pase por la zona. Frialdad, que la zona se enfría. Debilidad o pérdida del pulso también podría ser un signo a tener en cuenta. ¿Qué hay que hacer en casos de fractura? Primero, tranquilizar a la víctima y explicar lo que se le va a hacer. Si la fractura es abierta, cubrirla con paños y o vendas, preferentemente estériles. Si hay hemorragia, puede hacer presión directa en la medida de lo posible, aunque va a ser complicado si hay una fractura abierta, pero se intentará controlar la hemorragia todo lo posible. Inmovilizar esta fractura con la técnica más adecuada, pues quitar elementos que pudieran producir presión, anillos, brazaletes, pulseras. Esto es siempre una buena práctica porque cuando hay un traumatismo o una quemadura o algún tipo de lesión en la zona, quitar pulseras, anillos, brazaletes es fundamental porque la zona puede inflamarse e hincharse. Y después sacar un anillo cuando se han hinchado los dedos, por ejemplo, es muy difícil. Y es un tema a tener en cuenta. Si lo podemos sacar antes, mejor que luego tener que buscar un método para sacarlo a posteriori, que va a ser mucho más difícil. Inmovilizar con material rígido de tipo específico, por ejemplo férulas, vendas, o si no contamos con eso, que normalmente no, de tipo inespecífico, pues unas tablas, pueden utilizarse periódicos enrollados, paños triangulares, algún tipo de elemento que nos dé rigidez y que podamos eventualmente atar, vendar un poco al miembro y mantenerlo en la misma posición en la que está la fractura. Almohadillar las férulas improvisadas con material inespecífico e inmovilizar en la posición funcional, si es posible, ¿no? Aunque es recomendable no mover los miembros fracturados. Sí que es verdad, y no lo señala aquí en esta diapositiva, pero lo comento ahora, que cuando se inmoviliza una fractura hay que inmovilizar la articulación que está por encima y la que está por debajo. Por ejemplo, si tenemos una fractura de tibia y peroné en la parte inferior de la pierna, hay que inmovilizar la rodilla y hay que inmovilizar el tobillo, las articulaciones que están por encima y por debajo de la fractura. Si, por ejemplo, tuviéramos una fractura en cúbito y radio, en la parte del antebrazo, habría que inmovilizar la muñeca y inmovilizar el codo. Esa es un poco la norma general.
Si no es posible trasladar a la víctima a un centro sanitario, que a veces no es buena idea, lo mejor es avisar a los SES para que puedan trasladarlo con mejores condiciones. Y igual que sucedía en el caso de las luxaciones, no se debe intentar reducir una luxación por lo que hablamos, por el riesgo de que se empeore los daños producidos. En la fractura pasa exactamente lo mismo. No se debe intentar reducir una fractura. Eso es un trabajo que tienen que hacer en el hospital el personal facultativo, en este caso normalmente traumatólogos. Actuaciones en caso de fracturas especiales o situaciones especiales, fracturas que no son lugares que tienen especial consideración. Hablamos, por ejemplo, de la fractura de cráneo. La fractura de cráneo puede implicar lesiones adicionales, como por ejemplo una lesión de cervical. Un golpe, un traumatismo fuerte en la cabeza puede implicar también una lesión cervical, por lo tanto suele estar indicado, está indicado, inmovilizar el cuello. Controlar los signos vitales y la aparición de vómitos, porque sería un signo que nos podría sugerir o indicar que hay un traumatismo craneoencefálico. Y luego procurar una evacuación inmediata de la persona a través de los servicios de emergencia sanitaria, porque las fracturas de cráneo son fracturas que pueden ser graves por los daños que pudieran producir a nivel del sistema nervioso central, del encéfalo. Las fracturas de la columna vertebral, lo más importante es inmovilizar en bloque, que la persona no mueva la columna, que se pueda mantener la persona recta en bloque, especialmente la parte cervical, que es la más móvil de la columna. En fracturas de costillas y o esternón, hay que controlar la función respiratoria. Es muy interesante en estos casos la posición semisentada, por ejemplo la posición de Fowler o la posición de semi-Fowler. En casos de fractura de pelvis se inmoviliza en bloque de forma similar a lo que se haría una fractura de columna. De hecho, no es descabellado pensar que en una fractura de pelvis pudiera haber también una lesión de columna. En las fracturas de miembros, controlar pulsos distales, controlar sensibilidad distal e inmovilizar en posición funcional si esto es posible. Una amputación se produce cuando un traumatismo provoca la separación completa de una parte del cuerpo, generalmente una extremidad o parte de ella. La presentación clínica se caracteriza por dolor y hemorragia. La principal complicación, además de las secuelas producidas, es el posible shock producido por la hemorragia. ¿Qué hay que hacer en casos de amputación traumática? Hay que tranquilizar y dar seguridad a la víctima. Si existe un sangrado abundante, aplicar las técnicas de actuación indicadas, es decir, cubrir la zona con paños, preferentemente estériles, comprimir, elevar la zona por encima del corazón, comprimir la arteria que nutre la zona y, en última instancia, realizar un torniquete. Si es verdad, y hay que señalar aquí que en ocasiones las amputaciones traumáticas no sangran demasiado. Hay que matizar esto de no sangran demasiado. Esto tiene que ver con que el sangrado que se podría realizar en un caso de una amputación traumática, si el sangrado fuera directo y simplemente las arterias con toda la sangre que llevan en condiciones normales sangraran, se produciría un shock hipovolémico en muy poco tiempo. En pocos minutos llevaría a la muerte de la persona. ¿Qué sucede? Que a veces cuando hay una amputación traumática lo que se produce es una especie de espasmo en las arterias que de por sí cortan bastante el volumen de sangre que se va a producir en el sangrado, con lo cual suele ser factible controlar el sangrado a través de las maniobras habituales de presión, elevación, incluso compresión, sin tener que llegar a veces a instancias de hacer un torniquete. Pero de todas maneras es una técnica que puede tener que realizarse en casos de amputación traumática. Si existe riesgo de shock por la pérdida de sangre, colocamos a la víctima en posición anti-shock. Esto era, como decía en la presentación de las hemorragias, era una técnica que se utilizaba y que estaba indicada en prácticamente todos los manuales de
y en los protocolos de primeros auxilios, pero actualmente es una posición en desuso. La posición anti-shock ya no se utiliza porque no hay suficiente evidencia como para recomendar su uso, y además hay evidencia, esto sí, de que en algunos casos puede ser contraproducente. Puede empeorar la función respiratoria y puede empeorar la función circulatoria de la persona. Localizar y conservar las partes blandas del cuerpo amputadas es muy importante, porque en la mayor parte de los casos los miembros amputados pueden reimplantarse quirúrgicamente. Para esto, para conseguir este objetivo, es muy importante que el miembro amputado llegue en buenas condiciones al hospital. Pueden envolverse en tela limpia y seca el miembro amputado, meterse en una bolsa plástica. Para esto son muy útiles las bolsas plásticas de congelación, las que tienen un zip y que son bastante cómodas porque aparte permiten separar, dejar el miembro metido en una bolsa cerrado con el zip y completamente estanco, y para que no se contamine y no le entre agua. Y esta bolsa plástica en la que hemos introducido el miembro envuelto en una tela limpia y seca, debemos sumergirlo en otra bolsa más grande donde tenemos hielo o agua fría con hielo. Debe estar frío, pero no podemos poner en contacto directamente el frío con el miembro amputado, o sea, el hielo con el miembro amputado, y mucho menos el agua. No se debe conservar directamente en hielo, como comentaba, y en estas condiciones las partes amputadas pueden llegar a conservarse hasta unas 12 horas. Es decir, si hacemos bien esta maniobra, si conservamos bien el miembro amputado, ganamos mucho tiempo para poder permitir que se le pueda reimplantar en condiciones a la víctima. Aquí vemos un ejemplo de un dedo amputado. Se rodea en una toalla de papel, en este caso pone humedecida, se mete dentro de una bolsa de congelación cerrada con zip, y esta bolsa a su vez dentro de otra bolsa más grande donde sí ahora tenemos hielo o podemos tener agua con hielo. Bueno, en cuanto a los traumatismos en lugares del cuerpo especiales o lugares de especial consideración, localizaciones de especial consideración, tenemos por ejemplo el traumatismo cráneoencefálico. Se define como una lesión del cráneo del encéfalo producida por un agente mecánico que actúa de forma directa o indirecta sobre el cráneo. Puede ocasionar la muerte o dejar secuelas permanentes, porque es una afectación al sistema nervioso central. Va a afectar directamente al cerebro, al encéfalo, a las estructuras cerebrales. La presentación clínica del TCE, del traumatismo craneoencefálico, va a ser inconsciencia, la persona va a perder la conciencia en la mayor parte de los casos, dolor de cabeza, hemorragias por los orificios de la cabeza, hematomas alrededor de los ojos o detrás de las orejas. Esto es interesante, porque cuando una persona sufre un golpe en la cabeza, si aparecen hematomas alrededor de los ojos o detrás de las orejas, que son zonas donde se acumula la sangre que puede estar emanando de alguna hemorragia, es un signo de gravedad, es un signo de estudio, hay que tenerlo en cuenta. Las pupilas dilatadas, midriasis, o de diferente tamaño, también son un signo que hay que tener en cuenta. Es lo que las pupilas de diferente tamaño es lo que se denomina anisocoria. Alteraciones de la función respiratoria también se pueden dar, confusión y o desorientación, dificultades para hablar u oír y aumento de la temperatura. Además, parálisis y pérdida de la sensibilidad de las extremidades, náuseas y vómitos. Y en casos graves puede producirse la salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz. ¿Qué hay que hacer en casos de traumatismo craneoencefálico, golpes fuertes en la cabeza que sospechamos que pueden ser un TCE? Controlar la apertura de la vía aérea, la función respiratoria y circulatoria, es decir, la evaluación de emergencia o evaluación primaria. Iniciar RCP si es necesario, si la persona deja de respirar y está inconsciente. Inmovilizar el cuello. Controlar las hemorragias si las hay. Evaluar la presencia de otras lesiones, importante también. Es la evaluación secundaria o de urgencia. Avisar a los SES inmediatamente y no dar alimentos ni bebidas a la víctima. En caso de traumatismo en tórax, las lesiones de las paredes torácicas y los órganos torácicos pueden producir
Complicaciones como el hemotórax, el neumotórax. En todos estos casos, cuando el traumatismo o la lesión que sufre el tórax es importante, es relevante, va a haber un compromiso, en muchos casos, de la función respiratoria. ¿Cuál es la presentación clínica? Hematomas, dolor, impotencia funcional, compromiso de la función respiratoria y o circulatoria y la ansiedad de la víctima. ¿Cómo se actúa en estos casos? Primero, tranquilizando a la víctima. Segundo, colocarla en posición semisentada, que es una posición que favorece la respiración. Taponar heridas y controlar hemorragias. Y luego avisar a los SES cuanto antes. En caso de un traumatismo de la columna vertebral, lesiones que afectan a cualquier parte de la columna vertebral, la complicación que se puede dar más grave es el daño medular, la afectación a la médula espinal. Cuando hay un traumatismo en columna vertebral, un traumatismo importante, no podemos tener nunca la certeza de que la médula está o no afectada. Por lo tanto, tenemos que asumir, tenemos que sospechar que la persona tiene esa afectación de la médula. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es actuar como si la tuviera. La presentación clínica va a ser dolor, impotencia funcional, compromiso medular, completo o incompleto, si este existe. En la actuación, como decía, tenemos que asumir que existe un daño, aunque no lo haya. No tenemos la certeza de que lo haya o no. Por eso actuamos como si lo hubiera. En el caso de traumatismo importante de la columna vertebral, debe sospecharse siempre de la afectación de la médula. Estabilizar a la víctima, fijar e inmovilizar la columna y avisar a los SES. Lo más importante es mantener en bloque a la persona, inmovilizar su columna. En los traumatismos en la pelvis, traumatismos muy frecuentes, generalmente con poca gravedad, aunque en algunos casos pueden asociarse a lesiones en órganos internos de la zona abdominal. Tratar la lesión como si fuera de la columna vertebral y avisar a los SES. Fractura de cadera, una lesión muy frecuente, tiene mucha relevancia e importancia en personas mayores. ¿Por qué? Porque en personas mayores una fractura de cadera está asociada a un aumento muy considerable de la morbilidad y de la mortalidad. Es decir, las condiciones de salud de una persona mayor, especialmente cuando se encuentra en una situación de fragilidad, empeoran muchísimo con la fractura de cadera. Y además aumenta mucho el riesgo de mortalidad. Las personas que se fracturan la cadera llegados a una edad avanzada, es mucho más posible que fallezcan en los meses, años posteriores. Esto tiene mucho que ver con la pérdida de movilidad y la pérdida de capacidad funcional que son secundarias a una fractura de cadera. Muchas veces el estado de salud de una persona mayor se mantiene relativamente bien, pese a veces tener muchas enfermedades, pero se mantiene relativamente bien gracias a que tienen una buena funcionalidad física, y en el momento que la pierden, todo es una especie de soporte que pierden, todas las condiciones de salud empeoran y esto nos lleva a un aumento de la morbilidad y a un aumento de la mortalidad. La presentación clínica de la fractura de cadera va a ser deformidad, generalmente en rotación externa y acortamiento del miembro fracturado, va a ser dolor, va a ser impotencia funcional y también crepitación al intento de movilizar la zona, que como digo no es valorable, no se debe mover una cadera que creemos que está fracturada. La actuación, inmovilizar a la persona en la posición en la que se encuentre, evitar andar moviendo una persona que creemos que tiene la cadera rota, la ponemos cómoda, la abrigamos, que esté esperando tranquilamente en el suelo hasta que la vengan a buscar los servicios de emergencia sanitaria. Movilizar a esta persona puede implicar empeorar el cuadro y dificultar luego la recuperación de esa fractura.